El espejo del vestidor reflejaba a una mujer que Rebecca apenas reconocía. A sus 36 años, consultora financiera de algunos de los nombres más poderosos de Los Ángeles, observaba las ojeras oscuras bajo sus ojos mientras se ajustaba el collar de perlas que su abuela le había dejado. El apartamento en Century City estaba demasiado silencioso para un viernes por la noche. Matthew había dicho que tenía reuniones tardías con inversores potenciales. De nuevo, la tercera vez esa semana. Rebecca tomó el teléfono y abrió Instagram sin realmente querer hacerlo. Era un hábito masoquista que había desarrollado en las últimas semanas, esa compulsión de buscar señales de lo que su instinto ya sabía. Sus dedos se deslizaron por el feed hasta que se detuvieron abruptamente. Su corazón dio un vuelco. La foto era reciente, publicada hacía apenas 15 minutos. Ashley Morrison, la asistente de marketing de 24 años que Matthew había contratado 6 meses atrás, posaba con un vestido Versace azul zafiro, que Rebecca reconoció inmediatamente. No porque lo hubiera visto antes, sino porque conocía cada curva de aquel escote, cada detalle del bordado en cristales Swarovski. Había pasado 20 minutos admirando ese mismo vestido en la boutique de Rodeo Drive 3 semanas atrás, antes de decidir que casi $12,000 eran excesivos incluso para el baile benéfico del Harrison Grand Estate. La descripción de la foto decía: preparada para la noche más glamurosa de Beverly Hills, Harrison Gala, matches Versace Gown. La ubicación estaba marcada: Harrison Grand Estate, Bel Air. A Rebecca se le heló la sangre. El baile benéfico del Harrison Grand Estate era el evento más exclusivo de Beverly Hills, con entradas a $50,000 el par. Richard Harrison, magnate del sector inmobiliario y uno de los hombres más ricos de California, abría su mansión una vez al año para una noche de lujo absoluto donde se reunía la élite de Los Ángeles. Y Matthew estaba allí, con ella. Rebecca amplió la foto. El vestido caía perfectamente sobre el cuerpo esbelto de Ashley, su cabello rubio en cascada sobre los hombros bronceados. Sostenía una copa de champán y sonreía con esa arrogancia juvenil de quien cree estar conquistando el mundo. En los comentarios, sus amigas llenaban la publicación con emojis de fuego y exclamaciones sobre lo deslumbrante que estaba. Las manos de Rebecca temblaban. Deslizó hacia abajo y encontró más fotos. Ashley en la entrada de la mansión, junto a un Maserati plateado. Ashley en el salón principal, con candelabros de cristal baccarat al fondo. Y entonces, la imagen que partió el corazón de Rebecca en pedazos definitivos. Ashley y Matthew, él con un smoking Tom Ford, ella radiante en aquel vestido carísimo. Los dos capturados en una foto obviamente tomada por otra persona, quizás algún fotógrafo social del evento. Noche perfecta con gente especial, decía la descripción. Rebecca dejó caer el teléfono en el sofá. 7 años de matrimonio. 7 años construyendo una vida juntos mientras ella levantaba su carrera desde cero, transformándose de analista junior en una de las consultoras financieras más respetadas de la costa oeste. Matthew siempre había sido encantador, ambicioso, con esa sonrisa fácil que convencía a inversores y conquistaba clientes para su empresa de inversiones inmobiliarias. Pero en los últimos meses, algo había cambiado. Las reuniones nocturnas se multiplicaron. Los viajes de negocios se extendieron. Y Ashley, la joven rubia con un diploma recién adquirido en marketing, se había convertido en una presencia constante en sus conversaciones. Rebecca volvió a tomar el teléfono y llamó a Diane, su asistente y confidente desde hacía 5 años. «¿Rebecca? ¿Todo bien? Son casi las 10 de la noche». Diane contestó con preocupación en la voz. «Diane, necesito un favor urgente. ¿Puedes revisar los extractos de la tarjeta corporativa de mi empresa? ¿Específicamente las transacciones de las últimas 4 semanas?» Hubo una pausa.
Diane conocía a Rebecca lo suficientemente bien como para entender que aquello no era una petición casual. «Voy a acceder ahora. Dame 5 minutos». Rebecca caminó hasta la ventana panorámica que daba a las luces de Los Ángeles. Matthew tenía acceso a su tarjeta corporativa. Era una conveniencia que ella había ofrecido hacía 2 años, cuando él necesitó cerrar un negocio urgente y estaba sin límite en su propia tarjeta. Ella confiaba en él. O había confiado. El teléfono sonó. Rebecca. La voz de Diane estaba tensa. Hay una transacción de $12,340 en la Versace de Rodeo Drive. Hace 3 semanas. Y aún más. $50,000 para Harrison Events Ltd. Hace 2 meses. Además, hay cenas en Nobu, Spago, Mastros. Todas transacciones de valores altos, siempre para 2 personas. Rebecca cerró los ojos. El vestido, las entradas para el baile, todo con su dinero, con la tarjeta de la empresa que había construido con sudor y noches sin dormir. Gracias, Diane. ¿Puedes hacerme un favor más? Llama a Richard Harrison y confirma si la invitación que me hizo hace 2 meses sigue en pie. Otro silencio. ¿La invitación para el baile benéfico de esta noche? Exactamente esa. Rebecca, son las 10. El evento empezó a las 8. Lo sé, pero Richard me dijo que su oferta sería válida hasta medianoche. Dijo que le encantaría tenerme allí en cualquier momento. Richard Harrison había sido cliente de Rebecca durante 3 años. Ella había reestructurado completamente su cartera de inversiones, ahorrando millones en impuestos y multiplicando sus rendimientos. Él confiaba en ella implícitamente, y hacía 2 meses, durante una reunión en su oficina, le había ofrecido entradas para el baile. Rebecca se había negado, diciendo que prefería mantener la relación estrictamente profesional. Richard había insistido, dejando la invitación abierta. Era hora de aceptar. «Voy a llamar ahora», dijo Diane. Rebecca podía escuchar el sonido de la digitación frenética del otro lado. ¿Y Rebecca? Ve y dales una lección. 30 minutos después, Rebecca estaba frente al espejo de nuevo, pero esta vez era una mujer completamente diferente quien la miraba de vuelta. Había elegido el vestido Elie Saab rojo sangre que guardaba para ocasiones especiales, aquel con escote asimétrico y abertura estratégica. Su cabello castaño oscuro caía en suaves ondas. El maquillaje realzaba sus ojos verdes penetrantes. El collar de diamantes que se había comprado el año anterior, cuando cerró el contrato más grande de su carrera, brillaba en su cuello. Diane había vuelto a llamar 15 minutos antes. Richard se había entusiasmado con la llamada. Había dicho que Rebecca sería su invitada de honor, que se encargaría de presentarla a todos como la genio financiera que había transformado sus inversiones. Enviaría una limusina a buscarla inmediatamente. Mientras bajaba al vestíbulo del edificio, Rebecca sentía algo nuevo ardiendo en su pecho. No era solo rabia o dolor. Era determinación fría, calculada. Matthew y Ashley estaban allí, en ese momento, probablemente riendo, bailando, creyendo que Rebecca estaba en casa, ajena a todo. No tenían ni idea del huracán que estaba a punto de golpearlos. La limusina negra estaba estacionada frente al edificio, el conductor sujetando la puerta abierta. Rebecca entró, sintiendo el cuero suave bajo sus piernas. Mientras el coche se deslizaba por las calles iluminadas de Los Ángeles en dirección a Bel Air, ella abrió el teléfono una vez más. Ashley había publicado 3 nuevas fotos. Una de ellas mostraba a Matthew susurrándole algo al oído mientras ella reía. La descripción decía: «Cuando estás con la gente adecuada, todo encaja perfectamente». Rebecca esbozó una sonrisa fría. «Oh, querida», pensó ella, «no tienes ni la menor idea de lo que significa que las cosas encajen, pero estás a punto de aprenderlo». La mansión Harrison emergía de las colinas de Bel Air como un palacio de cuentos de hadas moderno.
toda iluminada por luces doradas que hacían brillar las ventanas contra el cielo oscuro de Los Ángeles. Rebeca observaba por la ventana de la limusina, mientras el vehículo subía por la alameda privada, flanqueada por cipreses italianos perfectamente alineados. Fuentes de mármol brotaban agua iluminada, y aparcacoches uniformados corrían de un lado a otro, estacionando Bentleys, Ferraris y Rolls Royces como si fueran coches comunes. El chofer se detuvo frente a la entrada principal, donde una escalinata de mármol blanco conducía a dobles puertas de caoba tallada. Un mayordomo de librea abrió la puerta de la limusina, extendiendo su mano enguantada para ayudarla a salir. «Buenas noches, señora. El señor Harrison la espera en el salón principal». Rebeca aceptó la mano y emergió del coche, sintiendo que todas las miradas se volvían hacia ella. Una pareja que bajaba de un Lamborghini amarillo se detuvo a mitad de camino, observándola. Mantuvo la cabeza alta, los hombros hacia atrás, cada paso medido y confiado, mientras subía la escalinata. Por dentro, su corazón latía como un tambor de guerra. El interior de la mansión quitaba el aliento incluso a quienes estaban acostumbrados al lujo. El vestíbulo tenía triple altura, con un candelabro de cristal baccarat, que debía tener 3 metros de diámetro colgando del techo. Las paredes estaban revestidas de mármol italiano crema con vetas doradas y pinturas que Rebeca reconoció como originales de maestros impresionistas decoraban cada espacio disponible. Un Monet allí, un Renoir allá, como si fueran pósteres comunes de pared. El sonido de música clásica en vivo flotaba en el aire, mezclándose con el murmullo elegante de conversaciones y risas. Una orquesta de cámara tocaba en algún lugar más adelante. Camareros circulaban con bandejas de champán Dom Perignon y canapés que probablemente costaban más que el salario semanal de una persona común. «¡Rebeca!». La voz grave y cálida de Richard Harrison cortó a través del murmullo. Él cruzaba el salón hacia ella, un hombre alto de unos 60 y tantos años, cabello canoso perfectamente peinado, vistiendo un smoking Brioni que probablemente había costado más que un coche nuevo. Sus ojos azules brillaban con genuino placer. «¡Viniste! No podía creerlo cuando mi asistente me dijo que habías aceptado la invitación». Tomó sus manos entre las suyas, besando ligeramente su rostro en un saludo elegante. «Richard, gracias por recibirme a una hora tan tardía», respondió Rebeca, forzando una cálida sonrisa, a pesar de la tormenta que rugía dentro de ella. «¿Tardía? La noche apenas comienza, y estás absolutamente deslumbrante. Ese rojo es devastador». Él le ofreció el brazo. «Ven, necesito presentarte a algunas personas. Por cierto, hay una pareja aquí que está buscando precisamente a alguien con tu experiencia en reestructuración de carteras. Los Vanderbilt, del sector farmacéutico». Mientras Richard la conducía por el salón principal, Rebeca escudriñó el ambiente con la mirada. La sala era colosal, con 2 escalinatas curvas de mármol que llevaban al segundo piso, donde más invitados se apoyaban en las balaustradas, observando la fiesta abajo. Arreglos florales monumentales de rosas blancas y orquídeas raras decoraban cada mesa. En el centro del salón se había abierto un espacio para bailar, donde parejas elegantemente vestidas se movían al sonido de la orquesta. Y entonces los vio. Matthew estaba cerca del bar, su perfil inconfundible incluso a la distancia. El smoking Tom Ford que ella le había comprado para la Navidad pasada caía perfectamente sobre sus hombros anchos. Sostenía una copa de whisky, riendo de algo que alguien había dicho. Y a su lado, como una aparición salida de una revista de moda, estaba Ashley. El vestido Versace azul zafiro brillaba bajo las luces del candelabro, abrazando cada curva de su joven cuerpo. Ashley gesticulaba animadamente mientras conversaba con un grupo de personas, su risa cristalina llegando a Rebeca incluso a través de la música y las conversaciones.
tocaba el brazo de Matthew frecuentemente, esos toques posesivos que declaraban propiedad sin palabras. Rebecca sintió que la bilis le subía a la garganta, pero mantuvo el rostro perfectamente compuesto. Años negociando con ejecutivos implacables y multimillonarios difíciles le habían enseñado el arte del autocontrol absoluto. ¿Rebecca? Richard notó su distracción. ¿Todo bien? Perfectamente bien, ella respondió, desviando los ojos de Matthew y Ashley. Estaba solo admirando la orquesta. ¿Es la Filarmónica de Los Ángeles? Un cuarteto de cuerdas seleccionado, de hecho, pero hablando de música. Richard hizo un gesto a alguien a través del salón. Ah, ahí están los Vanderbilt. Charles, Vanessa. Una pareja de unos 50 años se acercó. Ella luciendo un vestido Chanel color marfil, él con un smoking clásico. Richard hizo las presentaciones y Rebecca se sumergió en el modo profesional automático, conversando sobre estrategias de inversión, diversificación de activos y planificación fiscal. Parte de su mente estaba totalmente enfocada en la conversación, pero otra parte mantenía a Matthew y Ashley en el radar periférico de su visión. Ashley se había apartado del grupo y ahora se tomaba selfies cerca de una escultura de bronce, haciendo poses exageradas. Incluso desde esa distancia, Rebecca podía ver el brillo del teléfono mientras ella publicaba foto tras foto. Matthew la observaba con una sonrisa indulgente, como un padre orgulloso viendo a un niño exhibirse. La náusea regresó, más fuerte esta vez. Entonces, ¿qué opinas, Rebecca? Charles Vanderbilt la traía de vuelta a la conversación. Perdón, Charles. ¿Puedes repetir la pregunta? Estaba preguntando tu opinión sobre fondos de cobertura versus inversiones directas en startups de biotecnología. Rebecca se obligó a concentrarse. Depende de tu apetito por el riesgo y horizonte de inversión. Los fondos de cobertura ofrecen diversificación y gestión profesional, pero con tarifas significativas. Las inversiones directas pueden traer rendimientos exponenciales, pero también riesgos sustanciales. Para el sector farmacéutico específicamente, yo recomendaría un enfoque mixto. Continuó, su mente dividida entre la conversación técnica y la aguda conciencia de Matthew y Ashley al otro lado del salón. Con cada minuto que pasaba, Ashley parecía volverse más animada. Su voz subía, sus risas se hacían más fuertes. Estaba claramente embriagada, no necesariamente de alcohol, sino de estar allí, en ese ambiente, creyendo que pertenecía a ese mundo. Rebecca es brillante, comentaba Richard a los Vanderbilt. Ella triplicó mis rendimientos en inversiones inmobiliarias en los últimos 18 meses. Y la estrategia que desarrolló para mis activos internacionales fue simplemente genial. Tenemos que agendar una reunión, dijo Vanessa Vanderbilt tocando el brazo de Rebecca. Nuestro consultor actual es competente, pero sinceramente, después de escuchar a Richard hablar tanto de ti, tengo curiosidad. Rebecca entregó su tarjeta, sonriendo con gracia, mientras sus ojos capturaban a Ashley acercándose a un grupo de mujeres mayores, claramente esposas de otros invitados importantes. La joven rubia se inmiscuyó en su conversación con esa confianza artificial de la juventud, sujetando su copa de champán como si fuera un accesorio de moda. Disculpen la interrupción. La voz de Ashley llegó hasta Rebecca, demasiado alta para el ambiente. Pero necesitaba decir que me encantaron sus joyas. Son Cartier, ¿verdad? Mi novio siempre dice que las mujeres de verdadera clase saben elegir las piezas adecuadas. Las mujeres intercambiaron miradas. Una de ellas, que Rebecca reconoció como Victoria Chen, esposa del magnate de la tecnología David Chen, levantó una ceja. «Tu novio parece tener opiniones fuertes sobre joyas», respondió Victoria, su tono educado pero gélido. «Oh, sí, las tiene. Matthew es muy exigente con esas cosas.
Trabaja con inversiones inmobiliarias, ¿sabes? Trata con gente de alto nivel todo el tiempo. Ashley gesticuló ampliamente, casi derramando champán sobre la mujer de al lado. De hecho, fue él quien eligió mi vestido. Versace, naturalmente. $12,000. ¿Pueden creerlo? Pero él dijo que me merecía lo mejor. Rebecca sintió que cada músculo de su cuerpo se tensaba. Al otro lado del salón, Matthew se había unido a un grupo de hombres, probablemente hablando de negocios, completamente ajeno al espectáculo que su amante estaba causando. ¿$12,000? Una de las mujeres repitió, su tono sugiriendo que aquello era tanto impresionante como ligeramente vulgar. La gente verdaderamente rica no hablaba de precios. Lo sé, es una locura, ¿verdad? Pero cuando estás con alguien generoso... Ashley se encogió de hombros, una sonrisa presuntuosa en sus labios pintados de rosa. Y Matthew es muy, muy generoso. Rebecca observaba, fascinada de una manera mórbida, mientras Ashley continuaba cavando su propio hoyo. No solo por la falta de clase al discutir precios, sino por la forma en que las mujeres a su alrededor comenzaban a intercambiar miradas significativas. El mundo de la élite de Los Ángeles era pequeño, y los chismes viajaban rápido. ¿Rebecca? La voz de Richard la trajo de vuelta. La cena está a punto de ser servida. ¿Te importaría sentarte en la mesa principal conmigo? A mi esposa, Patricia, le encantaría hablar contigo sobre su fundación. Sería un honor, respondió Rebecca. Mientras seguía a Richard hacia el comedor adyacente, ella pasó deliberadamente cerca del grupo donde Ashley aún parloteaba. La joven rubia estaba tan absorta en su propia narrativa que ni siquiera notó a Rebecca pasando a solo metros de distancia. Pero Matthew sí la notó. Sus ojos se encontraron con los de ella a través del abarrotado salón, y Rebecca vio el momento exacto en que el reconocimiento golpeó su rostro. El color se drenó de sus mejillas. Su boca se abrió ligeramente. La copa de whisky en su mano tembló, el líquido ámbar casi desbordándose. Rebecca mantuvo su mirada durante 3 segundos largos y deliberados. Luego, lentamente, sonrió, no una sonrisa cálida o amigable, sino algo frío y afilado como una cuchilla de hielo. Y continuó caminando, dejando a Matthew congelado en su lugar, mientras el pánico comenzaba a instalarse en sus ojos. El comedor de la mansión Harrison era una obra maestra de elegancia y exceso calculado. 3 largas mesas de caoba pulida ocupaban el espacio, cada una con capacidad para 20 invitados, con arreglos florales bajos, pero deslumbrantes que recorrían el centro. Cubiertos de plata maciza, brillaban bajo la luz de los candelabros de cristal, y cada lugar estaba marcado con tarjetas de nombre escritas a mano con caligrafía perfecta. Las paredes estaban adornadas con paneles de seda dorada y más pinturas que probablemente valían millones. Rebecca fue conducida a la mesa principal, posicionada estratégicamente en el centro del salón, elevada ligeramente por encima de las otras en una discreta plataforma. Richard Harrison la sentó a su derecha, mientras su esposa Patricia, una mujer elegante de cabello platinado y sonrisa genuina, ocupaba el lugar a su izquierda. Desde su asiento privilegiado, Rebecca tenía una vista completa de todo el salón. Sus ojos encontraron a Matthew y Ashley siendo dirigidos a una de las mesas laterales, considerablemente distante de la principal. Matthew parecía agitado, mirando constantemente en su dirección, su rostro una máscara de ansiedad mal disimulada. Ashley, por otro lado, estaba demasiado ocupada admirando el ambiente y tomándose más fotos como para notar la atención de su acompañante. La escena era tan predecible como patética. Matthew debió haber comprado entradas regulares, probablemente usando algún contacto secundario, sin tener idea de que existía una jerarquía rígida incluso dentro de un evento como ese. $50,000 compraban entrada, pero no compraban relevancia ni posición.
Richard me dijo que transformaste completamente su estrategia de inversiones. Patricia se inclinó para conversar, su voz suave pero cargada de una inteligencia afilada. Rebecca se dio cuenta inmediatamente de que no estaba ante solo una esposa trofeo, sino ante una mujer astuta por mérito propio. Mi fundación podría usar a alguien con tu experiencia. Gestionamos casi 100 millones en donaciones anuales, pero honestamente, siento que podríamos hacer más con una mejor planificación financiera. Rebecca se obligó a concentrarse en la conversación, a pesar de que su conciencia periférica estaba totalmente sintonizada con Matthew y Ashley. Las organizaciones sin fines de lucro a menudo tienen potencial sin explotar en sus estructuras de inversión. Con la planificación adecuada, es posible maximizar el impacto de cada dólar sin comprometer la seguridad de los activos principales. Mientras Patricia hacía más preguntas, los camareros comenzaron a servir el primer plato. Vieiras a la parrilla con puré de coliflor trufado y microvegetales. El aroma era celestial, pero Rebecca apenas podía sentir el sabor mientras observaba discretamente la mesa donde Matthew y Ashley estaban sentados. Ashley había sacado su teléfono de nuevo, claramente publicando más fotos. Los otros invitados en su mesa parecían educadamente desinteresados, volteándose para conversar con otros vecinos. Matthew intentaba mantener alguna conversación, pero seguía lanzando miradas furtivas en dirección a Rebecca, como un criminal verificando si la policía le pisaba los talones. Porque eso era exactamente lo que era. Un criminal. Alguien que no solo había robado dinero, sino también confianza, años de una vida compartida, el futuro que habían planeado juntos. ¿Rebecca? Patricia tocó ligeramente su brazo. Te perdimos por un momento. Disculpa. Rebecca sonrió, dando un sorbo al impecable vino blanco que había sido servido. Estaba solo procesando algunas ideas para tu fundación. De hecho, tengo algunas estrategias que podrían aumentar sus rendimientos en al menos un 20% anualmente, permitiendo más recursos para sus causas. Los ojos de Patricia se iluminaron. Necesitamos agendar una reunión formal. ¿La próxima semana? Sería perfecto. La cena continuaba con múltiples platos. Cordero Wellington con costra de hierbas, acompañado de espárragos asados y patatas dauphinoise, ensalada de rúcula con peras caramelizadas y queso gorgonzola. Y finalmente, un soufflé de chocolate que llegó a la mesa aún humeante, acompañado de helado de vainilla de Madagascar. Con cada plato, más vino era servido, y las conversaciones se volvían más animadas. Richard presentó a Rebecca a prácticamente todos en la mesa principal. Un director de estudio de Hollywood, 2 herederas de fortunas industriales, un cirujano plástico de las estrellas, un abogado corporativo que representaba a 3 empresas de la Fortune 500. Cada presentación estaba acompañada de efusivos elogios de Richard sobre las habilidades de Rebecca, sus éxitos, su visión estratégica. Rebecca se sentía simultáneamente halagada y surrealista, como si estuviera viendo su propia vida desde fuera de su cuerpo. Parte de ella quería simplemente disfrutar de ese momento de validación profesional y reconocimiento. Pero la otra parte, la parte herida y furiosa, mantenía su atención fijada en la mesa donde su marido entretenía a su amante con su dinero. Entre el plato principal y el postre, algunos invitados comenzaron a circular de nuevo, visitando otras mesas, renovando contactos. Ashley aprovechó la oportunidad para levantarse, tambaleándose ligeramente con sus tacones Christian Louboutin de 12 centímetros, y se dirigió hacia lo que parecía ser el baño de mujeres. Rebecca observó su camino, notando cómo la joven rubia se detenía frecuentemente para admirar pinturas o tomarse más selfies, siempre con esa expresión de asombro exagerado que gritaba «novata» en ambientes de verdadero lujo. «Con permiso». Rebecca se levantó con gracia, colocando su servilleta sobre la silla. «Voy a solo retocarme el maquillaje antes del postre». Patricia asintió con comprensión,
y Rebeca siguió el mismo camino que Ashley había tomado. Sus tacones, Jimmy Choo, haciendo un sonido suave y confiado contra el mármol. El baño de mujeres era, predeciblemente, más lujoso que la mayoría de las salas de estar. Mármol blanco con vetas doradas cubría todas las superficies. Espejos iluminados con luz perfecta para maquillaje ocupaban una pared entera, y había una zona de estar separada con sofás de terciopelo crema. Flores frescas en jarrones de cristal perfumaban el aire con aroma a lirios y gardenias. Ashley estaba frente a los espejos, retocándose el lápiz labial y tomándose más fotos de sí misma, experimentando diferentes ángulos. No notó a Rebeca entrar, tan absorta estaba en su propia imagen. Rebeca se quedó quieta por un momento, solo observando. Ashley era bonita de una manera obvia, con esa belleza juvenil que venía más de la juventud en sí que de características particularmente llamativas. Cabello rubio que probablemente venía de botellas caras, bronceado de spray, extensiones de pestañas, uñas perfectamente hechas. Era una belleza manufacturada, comprada, mantenida con el tipo de mantenimiento constante que exigía tiempo y dinero. Y Matthew había elegido eso. Esa versión genérica de glamour sobre 7 años de historia compartida. Ashley finalmente notó la presencia de Rebeca reflejada en el espejo. Se giró, sus ojos recorriendo a Rebeca de pies a cabeza en una evaluación rápida y competitiva que las mujeres hacen instintivamente unas con otras. «Hola», dijo Ashley, su tono cargando esa cordialidad superficial de baños de mujeres. «Tu vestido es hermoso. ¿Elisab?» «Sí», respondió Rebeca, acercándose a los espejos y abriendo su clutch Bottega Veneta para sacar su lápiz labial. «Y el tuyo es Versace, ¿verdad? De la colección de primavera». Los ojos de Ashley se iluminaron, claramente satisfecha por haber sido reconocido su vestido. «Sí, tienes un ojo excelente. Me encanta Versace. Tan atrevido, tan sexy. ¿Sabes? Perfecto para una noche como esta». «Absolutamente». Rebeca se aplicaba el lápiz labial con manos perfectamente firmes, aunque su corazón latía como un tambor. «Es una gran inversión. Esos vestidos no son baratos». «Ah, pero vale totalmente la pena cuando tienes un hombre que aprecia esas cosas». Ashley se inclinó más cerca del espejo, ajustando un rizo rubio. «Mi novio insistió en que comprara algo especial para hoy. Dijo que me merecía usarlo mejor». «Qué generoso de su parte», Rebeca comentó, su voz perfectamente neutra. «Él es increíble así. Matthew, mi novio, es diferente, ¿sabes? No como esos chicos jóvenes que solo quieren salir y no tienen nada que ofrecer. Él es maduro, establecido, sabe cómo tratar a una mujer de verdad». Cada palabra era una faca siendo lentamente insertada entre las costillas de Rebeca. Pero ella mantuvo su expresión serena, solo retocándose su maquillaje como si aquella fuera la conversación más casual del mundo. «Matthew», Rebeca repitió pensativamente. «No es un nombre tan común por aquí. ¿En qué área trabaja?» Ashley se animó, claramente encantada con la oportunidad de hablar sobre él. «Inversiones inmobiliarias. Él tiene su propia empresa. Trata con clientes de alto nivel. De hecho, estuvo casado antes, pero...» Bajó la voz conspiradoramente, como si estuvieran compartiendo chismes entre amigas. Su exesposa era totalmente equivocada para él. Me dijo que ella era fría, siempre enfocada en el trabajo, sin tiempo para las cosas importantes de la vida. Sin romance, ¿sabes? Rebeca sintió que algo gélido se instalaba en su estómago, pero mantuvo el rostro impasible. ¿Exesposa? ¿Entonces está divorciado? Bueno, técnicamente todavía están casados en papel, pero él me dijo que el matrimonio terminó hace mucho tiempo. Es solo cuestión de formalizar. Ashley se aplicaba más brillo labial, haciendo un puchero en el espejo. A ella ni le importa, según Matthew. Siempre está viajando para reuniones, trabajando hasta tarde.
¿Qué clase de esposa hace eso? Un hombre necesita atención, ser valorado. Entiendo, Rebeca murmuró, guardando su lápiz labial en el bolso. Cada revelación era como ver un accidente de coche en cámara lenta. Horrible, pero imposible de desviar la mirada. ¿Y sabes lo que es gracioso? Ashley se giró completamente hacia Rebeca ahora, como si estuviera hablando con una confidente. Quizás el champán le estaba soltando la lengua, o quizás era simplemente lo suficientemente inconsciente como para no percibir los límites apropiados. Incluso usa su tarjeta corporativa a veces, la de su exesposa, quiero decir. Ella ni se da cuenta. Es como, si no estás prestando atención a tu matrimonio o a tus finanzas, no puedes quejarte cuando alguien más entra, ¿verdad? Rebeca sintió que la rabia se transformaba en algo frío y cristalino dentro de ella. Ya no era solo sobre la traición o sobre el dinero. Era sobre la completa falta de respeto, la narrativa distorsionada que Matthew había creado donde ella era la villana, la esposa negligente que de alguna manera merecía ser traicionada y robada. Interesante filosofía, dijo Rebeca suavemente, cerrando su clutch con un clic definitivo. Ah, no quise decir que... Ashley pareció darse cuenta, un poco demasiado tarde, de que quizás había hablado de más. Es solo que, ya sabes cómo son las relaciones, complicadas. Lo son, Rebeca asintió, dándose la vuelta para salir. En la puerta, se detuvo y miró hacia atrás. Ashley estaba revisando su teléfono de nuevo, probablemente para publicar otra foto más. Disfruta la noche, querida. Algo me dice que será memorable. Salió del baño antes de que Ashley pudiera responder, su corazón martilleando, pero sus pasos medidos y controlados. Mientras caminaba de vuelta al comedor, Rebeca sentía que la claridad final se posaba sobre ella como un manto. No habría más dudas, más vacilaciones, más partes de ella queriendo creer que quizás había alguna explicación, alguna forma de arreglar aquello. Matthew no era solo un marido infiel. Era un manipulador, un ladrón, alguien que había distorsionado completamente la realidad para justificar sus acciones. Y Ashley no era solo una amante inconsciente, era cómplice, alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo, que se deleitaba en usar los recursos de Rebeca mientras la ridiculizaba a sus espaldas. Rebeca regresó a la mesa principal justo cuando el postre estaba siendo servido. Richard le sonrió, levantando su copa de vino de postre. Timing perfecto. Estaba a punto de hacer un brindis. Ella se sentó, aceptando su propia copa, sintiendo cómo todos los ojos de la mesa principal se volvían hacia Richard mientras él se ponía de pie. La hora había llegado, y Rebeca estaba más que lista. Richard Harrison permanecía de pie, con su copa en alto, captando la atención natural de quien estaba acostumbrado a ser escuchado. El murmullo de conversaciones en el comedor disminuyó gradualmente hasta que un silencio expectante se apoderó del ambiente. Incluso la orquesta en el salón adyacente redujo el volumen, dejando solo una suave melodía de fondo. Amigos, la voz de Richard era firme y cálida. Quiero agradecerles a todos por estar aquí esta noche tan especial. Hace 10 años, mi esposa Patricia y yo decidimos transformar esta mansión en un espacio para algo más grande que nosotros mismos. Un lugar donde pudiéramos reunir a personas extraordinarias para causas extraordinarias. Aplausos educados resonaron por el salón. Rebeca mantenía su rostro sereno, pero su conciencia periférica captó a Matthew en la mesa lateral, visiblemente tenso, su postura rígida contrastando con la de Ashley, quien parecía aburrida con el discurso, jugueteando distraídamente con su teléfono debajo de la mesa. Este año, continuó Richard, logramos recaudar $3 millones para programas de educación en comunidades desfavorecidas.
Pero el dinero por sí solo no significa nada sin las personas adecuadas para gestionarlo, multiplicarlo, hacer que cada centavo trabaje en favor de aquellos que más lo necesitan. Se giró ligeramente, su mirada posándose en Rebeca con genuino afecto. Es por eso que estoy particularmente feliz de tener con nosotros esta noche a una mujer que no solo transformó mi vida financiera, sino que representa todo lo mejor de nuestra comunidad. Rebecca Winters es más que una consultora financiera brillante. Es una visionaria, una estratega y, sobre todo, una persona de integridad absoluta. Rebecca sintió que el calor subía a su rostro mientras todos los ojos se volvían hacia ella. Al otro lado del salón, vio a Matthew tragar saliva. El vaso de whisky temblaba en su mano. Ashley finalmente había levantado los ojos del teléfono. Una expresión confusa comenzaba a formarse en su rostro mientras procesaba el nombre que Richard acababa de pronunciar. Rebecca tomó mi portafolio, prosiguió Richard, que estaba bien, pero estancado, y lo transformó en algo extraordinario. Identificó oportunidades que mis consultores anteriores ni siquiera consideraron. Triplicó mis rendimientos en inversiones inmobiliarias. Reestructuró completamente mi estrategia fiscal, salvando millones. E hizo todo esto con una ética y transparencia que son raras en nuestro mundo. Más aplausos, más cálidos esta vez. Patricia se inclinó y apretó la mano de Rebecca debajo de la mesa, un gesto de solidaridad femenina que trajo lágrimas inesperadas a los ojos de Rebecca. Así que quiero hacer un brindis. Richard alzó su copa más alto. Por Rebecca Winters, una verdadera maestra en su oficio, y por la integridad que ella representa. Que todos podamos aprender de su ejemplo. Por Rebecca. El coro resonó por el salón, copas tintineando, rostros sonrientes girándose en su dirección. Rebecca se levantó con gracia, asintiendo en agradecimiento, forzando una sonrisa que esperaba pareciera humilde y no el escudo que realmente era. Cuando sus ojos se encontraron con los de Matthew a través del salón, vio puro terror estampado en su rostro. Él finalmente había entendido. Ella no estaba allí por accidente. No era solo una invitada anónima más perdida entre la multitud. Ashley, por su parte, parecía estar atando cabos a cámara lenta, su rostro pasando por una secuencia de expresiones, confusión, reconocimiento y luego, gradualmente, un horror creciente. La cena prosiguió, pero la atmósfera había cambiado. Invitados de la mesa principal se acercaban a Rebecca entre plato y plato, ofreciendo tarjetas de visita, solicitando reuniones, elogiando su trabajo. Ella aceptaba todo con gracia profesional, una parte de su mente completamente enfocada en las interacciones, otra parte observando a Matthew y Ashley con la precisión de un halcón. Matthew había acercado a Ashley, susurrándole urgentemente al oído. La expresión de ella oscilaba entre la incredulidad y un pánico creciente. Miraba repetidamente en dirección a Rebecca, como si intentara reconciliar a la mujer elegante y poderosa sentada en la mesa de honor con la esposa negligente y desinteresada que Matthew había descrito. Cuando la cena finalmente terminó y los invitados comenzaron a regresar al salón principal para la continuación de la fiesta, Rebecca aceptó el brazo ofrecido por Richard. ¿Estás bien?, preguntó él en voz baja mientras caminaban. Noté cierta tensión en ti esta noche. No es mi costumbre ser entrometido, pero te conozco desde hace tiempo suficiente para saber cuándo algo anda mal. Rebecca dudó. Luego optó por la verdad parcial. Hay una situación personal que necesito resolver esta noche. Nada que afecte nuestros negocios o mi capacidad profesional, pero digamos que hay gente aquí que no esperaba verme. Los ojos experimentados de Richard la estudiaron por un momento. ¿Necesitas algún apoyo? Mi equipo de seguridad es excelente y muy discreto. Todavía no, respondió Rebecca, pero agradezco la oferta.
Puede que la necesite pronto. En el salón principal, la fiesta había cobrado nueva energía. La orquesta de cámara había sido reemplazada por un DJ, que ponía música ambiental sofisticada, lo suficientemente alta para bailar, pero lo suficientemente baja para que las conversaciones continuaran. Parejas se movían con gracia por la improvisada pista de baile, mientras otros se reunían en pequeños grupos, bebiendo champán y fortaleciendo conexiones de negocios disfrazadas de socialización. Rebeca aceptó una copa de champán de un camarero que pasaba y se posicionó estratégicamente cerca de una de las esculturas monumentales que decoraban el salón. Un punto desde donde podía observar todo sin parecer que estaba observando. No tardó mucho. Ashley estaba claramente agitada, gesticulando animadamente mientras conversaba con Matthew, su voz ocasionalmente subiendo por encima del volumen apropiado. Matthew intentaba calmarla, sujetándole el brazo, tratando de llevarla a un rincón más discreto. Pero Ashley estaba visiblemente demasiado perturbada como para preocuparse por la discreción. Se movieron hacia una de las terrazas que daban a los jardines iluminados, probablemente buscando privacidad. Rebeca observó su trayectoria, esperó unos minutos, luego siguió casualmente en la misma dirección, deteniéndose para saludar a algunos invitados en el camino, manteniendo las apariencias. La terraza era amplia, con vistas a una piscina infinita que parecía fundirse con las luces de Los Ángeles esparcidas por el valle de abajo. Linternas japonesas flotaban suavemente en la brisa nocturna, creando patrones de luz y sombra. Solo unas pocas parejas ocupaban el espacio, disfrutando del aire fresco y la vista espectacular. Matthew y Ashley estaban en un rincón más apartado, parcialmente escondidos por un gran jarrón con una palmera decorativa. Pero sus voces se oían claramente en el silencioso aire nocturno. «Me dijiste que a ella no le importaba». La voz de Ashley era estridente, el pánico evidente. «Dijiste que el matrimonio estaba muerto, que ella ni siquiera te prestaba atención». «Mantén la voz baja». Matthew siseaba, mirando nerviosamente a su alrededor. No sabía que sería la invitada de honor de Richard Harrison. ¿Cómo iba a saberlo? ¿Invitada de honor? Matthew, ella es su consultora financiera personal. ¿Oíste lo que dijo? Ella triplicó sus inversiones. No es solo una empleada cualquiera. Ella es. Ashley se detuvo. La comprensión la golpeó en oleadas. La tarjeta corporativa. Dijiste que era de una empresa, que ella ni siquiera miraba los extractos. No los mira. Normalmente no los mira. Pero el vestido, Matthew, el vestido que me compraste, ¿fue con su tarjeta? ¿Las entradas para esta noche? Todo fue con su dinero. El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Rebeca se acercó más, manteniéndose en las sombras, su corazón latiendo fuerte pero su mente cristalina. Necesitaba oír esto. Necesitaba que la realidad completa de la situación se solidificara antes de actuar. «Dios mío», continuó Ashley, su voz ahora una mezcla de horror y rabia. «¿Me hiciste usar un vestido comprado con el dinero de tu esposa? ¿Me trajiste a un evento pagado con su tarjeta? Mientras ella estaba siendo homenajeada como una especie de genio financiero?» «Ashley, cálmate. ¿Podemos arreglar esto?» ¿Arreglar? ¿Cómo vas a arreglar esto? Ella está aquí, Matthew. Me vio. Lo sabe todo. Ashley rió, un sonido histérico. ¿Y sabes qué es lo peor? ¿Sabes qué es lo realmente, verdaderamente peor? Hablé con ella en el baño. Le conté sobre ti, sobre lo generoso que eras, sobre cómo pagaste mi vestido, sobre cómo tu ex esposa no prestaba atención a nada. ¿Tú qué? No sabía que era ella. ¿Cómo iba a saberlo? Me mostraste una foto suya de hace años, toda seria y corporativa, no una mujer deslumbrante con un vestido de gala rojo siendo tratada como la realeza.
Rebeca sintió una fría satisfacción al escuchar eso. El universo se estaba alineando perfectamente, cada pieza cayendo en el lugar exacto donde debía. «Necesitamos irnos», estaba diciendo Matthew, su voz tensa. «Necesitamos salir de aquí antes de que esto empeore». ¿Peor? ¿Cómo podría empeorar? Confía en mí. Puede empeorar mucho si Rebeca decide armar una escena. Ella tiene conexiones aquí, poder. Si quiere destruirnos, debiste haber pensado en eso antes. Ashley prácticamente gritaba ahora. Antes de convertirme en la otra mujer patética usando joyas y vestidos comprados con el dinero de tu esposa. Dios mío, qué cliché tan asqueroso. Déjame pensar. Matthew se pasaba las manos por el cabello, gesticulando frenéticamente. ¿Puedo hablar con ella? ¿Explicar? Tal vez si yo... ¿Explicar qué exactamente? La voz de Rebeca cortó el aire nocturno como una cuchilla, fría y clara. Ambos se congelaron, girándose para encontrarla. Emergiendo de las sombras, una aparición en rojo sangre, el collar de diamantes centelleando bajo las linternas japonesas. Rebeca caminó lentamente hacia ellos, cada paso medido, sus manos sujetando el bolso de mano con calma, su rostro una máscara de control absoluto. Matthew palideció visiblemente, todo el color drenando de sus mejillas. Ashley dio un paso atrás instintivamente, tropezando ligeramente con sus tacones. «Rebeca», Matthew comenzó, su voz fallando. «¿Puedo explicar? ¿Puedes?» Rebeca se detuvo a unos metros de ellos, manteniendo una distancia segura, pero dominando completamente el espacio. «Por favor, adelante. Estoy muy curiosa por escuchar la explicación de cómo mi marido robó $12,000 de mi tarjeta corporativa para comprar un vestido Versace para su amante. O quizás prefieres empezar explicando los $50,000 usados para comprar las entradas para esta noche? Ambos usando fondos de mi empresa, por supuesto». Ashley soltó un gemido bajo, cubriéndose el rostro con las manos. Matthew abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua, buscando claramente palabras que no venían. «¿No?», continuó Rebeca, su voz peligrosamente suave. «Entonces, ¿qué tal explicar cómo convenciste a esta pobre chica de que yo era una esposa terrible y negligente? ¿Cómo distorsionaste toda nuestra historia para justificar tu traición? Yo no. No fue». Matthew intentaba, el sudor comenzando a formarse en su frente. «Porque mira». Rebeca dio un paso más hacia adelante, sus ojos verdes fijos en él como un depredador estudiando a su presa. «Yo estaba en casa trabajando todas esas noches que dijiste tener reuniones. Estaba construyendo la carrera que sustenta nuestro estilo de vida, mientras tu empresa apenas daba beneficios. Estaba siendo la esposa que confiaba en ti, que creía en ti». Su voz permanecía controlada, pero ahora había un temblor sutil, la emoción real filtrándose por las grietas de su armadura. 7 años, Matthew. 7 años de matrimonio. Y no solo me traicionaste, me robaste. Usaste mi dinero, mi trabajo, mi éxito, para comprarle regalos a ella. Ashley finalmente encontró su voz, llorosa y desesperada. «Yo no lo sabía. Él me dijo que a ti no te importaba, que el matrimonio estaba terminado, que ustedes eran solo marido y mujer en el papel». Rebeca giró su mirada hacia Ashley, y la joven rubia retrocedió de nuevo ante la intensidad de aquellos ojos verdes helados. «¿Y tú lo creíste? ¿Creíste que era aceptable estar con un hombre casado? ¿Usar sus cosas? ¿Gastar su dinero, incluso si el matrimonio estaba terminado en el papel? ¿Eso te hace sentir mejor?» Las lágrimas comenzaron a correr por el maquillaje cuidadosamente aplicado de Ashley, el rímel dejando rastros oscuros en sus mejillas. «Yo, lo siento mucho».
No, Rebeca interrumpió fríamente. No lo sientes. Sientes vergüenza por ser descubierta. Hay una diferencia. Matthew finalmente encontró algo de coraje, dando un paso adelante. Rebeca, por favor, ¿podemos discutir esto en privado? No aquí, no así. ¿No así? Rebeca rió, un sonido sin humor. ¿Te refieres a no donde tu amante pueda escuchar? ¿No donde otras personas puedan ser testigos? ¿Dónde exactamente sería apropiado, Matthew? ¿En casa? ¿Para que pudieras convencerme de alguna manera de que todo esto fue un malentendido? ¿En el despacho de tu abogado, donde ya estarías preparado con contraargumentos? Ella negó con la cabeza, lentamente. No. Vamos a resolver esto aquí y ahora. Delante de ella. Delante de todos, si es necesario. Porque tú te encargaste de traer esto al espacio público cuando decidiste pasear a tu amante en el evento social más importante de Beverly Hills. Rebeca se giró ligeramente, sus ojos recorriendo la terraza. Más parejas habían percibido la tensión y estaban observando discretamente, fingiendo estar absortos en conversaciones, pero claramente prestando atención al drama que se desarrollaba. Ella sonrió fríamente. El público estaba listo. Era la hora del acto final. Rebeca mantuvo su postura erguida, los hombros hacia atrás, mientras observaba a Matthew desmoronarse ante ella. El hombre que un día había parecido tan seguro, tan encantador, ahora sudaba visiblemente bajo el smoking Tom Ford que ella misma había comprado. Sus manos temblaban alrededor del vaso vacío de whisky y alternaba la mirada entre Rebeca y Ashley, como si buscara alguna ruta de escape que simplemente no existía. Ashley se había alejado unos pasos, apoyándose en la balaustrada de la terraza, sus dedos aferrándose al frío mármol, como si aquello pudiera de alguna manera anclar la realidad que se desmoronaba a su alrededor. El vestido Versace azul zafiro, que minutos atrás la hacía sentir poderosa y deseable, ahora parecía una carga vergonzosa colgada de su cuerpo. Cada cristal de Swarovski bordado parecía gritar la sórdida historia de su origen. El silencio se extendía, roto solo por la suave música que flotaba desde el salón principal y el murmullo distante de otros invitados. Rebeca sabía que necesitaban testigos para lo que vendría a continuación, pero no una multitud completa. Todavía no. Las pocas parejas en la terraza, fingiendo no prestar atención, pero claramente absorbiendo cada palabra, cada gesto, eran público suficiente por ahora. ¿Sabes qué es lo más patético de todo esto? Rebeca finalmente rompió el silencio, su voz suave pero cortante como cristal afilado. No es la traición en sí. Los matrimonios terminan, la gente se enamora de otros, eso sucede. Es humano, aunque doloroso. Dio un paso más hacia Matthew, quien instintivamente retrocedió. Lo patético es la cobardía, el robo, el hecho de que no solo me traicionaste, sino que me usaste como un banco personal para financiar tu sórdida aventura. Ni siquiera tuviste la decencia de usar tu propio dinero, Matthew, porque no tienes dinero de verdad, ¿verdad? Matthew abrió la boca para protestar, pero Rebeca levantó una mano, silenciándolo. Tu empresa se sostiene por 3 clientes principales, todos contactos que yo conseguí para ti. Tus inversiones inmobiliarias tuvieron un rendimiento mediocre en los últimos 2 años. Si no fuera por mis ingresos, por mi trabajo, estarías en un apartamento alquilado en Studio City, no en nuestro condominio en Century City. Las palabras caían como martillos sobre yunque, cada una exponiendo una verdad que Matthew se había esforzado por ocultar, quizás incluso de sí mismo. Ashley observaba con ojos desorbitados, procesando cada revelación, dándose cuenta de que el hombre exitoso que le había prometido cuidarla era, en realidad, mantenido por la esposa a la que le habían enseñado a despreciar. Verifiqué los extractos esta noche, continuó Rebeca, sacando su teléfono del bolso de mano
con movimientos deliberadamente lentos. Mientras ustedes dos posaban para fotos y brindaban con champán comprado con mi dinero, mi asistente compiló un informe completo de todas las transacciones no autorizadas. Deslizó el dedo por la pantalla, sus ojos escaneando los números que ya había memorizado. $12,340 en Versace. 50,000 para las entradas de esta noche. Pero esto es solo la punta del iceberg, ¿no? Hay cenas en Nobu, en Spago, en Mastros, siempre para 2 personas. Una estancia de fin de semana en el Montage Laguna Beach, $8,000. Joyas de Tiffany, 3,500. Un total de... Hizo una pausa dramática. $87,920 en 3 meses. Ashley soltó un sonido ahogado, algo entre un sollozo y un ahogo. Matthew parecía a punto de vomitar, su piel adquiriendo un tono verdoso bajo las linternas japonesas. $87,000, repitió Rebecca, guardando el teléfono. Casi $90,000 de la tarjeta corporativa de mi empresa, usados para sostener un caso extramatrimonial. ¿Tienes idea de lo que esto representa legalmente, Matthew? No es solo adulterio, es fraude, apropiación indebida, un delito que puede resultar en acusaciones criminales. Matthew finalmente encontró su voz, aunque salió estrangulada y desesperada. Rebecca, por favor, te devolveré cada centavo. Conseguiré un préstamo, venderé mi parte en la empresa, cualquier cosa. Solo no. No hagas esto público. Piensa también en tu reputación. Un escándalo así puede afectar tus negocios. Rebecca rió, un sonido gélido que hizo que ambos temblaran. ¿Mi reputación? ¿Estás preocupado por mi reputación? Negó con la cabeza, incrédula. Matthew, yo construí mi carrera sobre competencia y resultados. Mis clientes confían en mí porque cumplo lo que prometo. Ser víctima de fraude conyugal, si acaso, solo demuestra que soy humana. Pero tú, ¿un hombre que roba a su propia esposa para impresionar a una amante? ¿Qué tipo de carácter demuestra eso a tus clientes potenciales? El silencio que siguió fue ensordecedor. Matthew no tenía respuesta porque no había respuesta posible. Había cavado su propia tumba y ahora estaba siendo forzado a mirar dentro de ella. Ashley se apartó de la balaustrada, sus pasos inciertos mientras se acercaba. Su rostro estaba manchado de rímel, los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Cuando habló, su voz era pequeña, quebrada, nada parecida a la arrogancia juvenil de horas atrás. Realmente no sabía lo de la tarjeta. Sobre todo. Se limpió el rostro con el dorso de la mano, manchando aún más el maquillaje. Él me dijo que tenía recursos propios, que era exitoso. Yo no habría. Nunca habría aceptado si hubiera sabido que era tu dinero. Rebecca estudió a la joven por un largo momento. Parte de ella quería creerle. Quería ver a Ashley como otra víctima de las manipulaciones de Matthew. Pero la conversación en el baño aún resonaba fresca en su mente. Aquella arrogancia casual, al hablar sobre usar los recursos de él. Aquella falta total de remordimiento al describir cómo Matthew descuidaba a su esposa. Puede que no supieras específicamente lo de la tarjeta, dijo Rebecca finalmente, su voz un poco más suave pero aún implacable. Pero sabías que él estaba casado. Sabías que te estabas involucrando con un hombre que tenía compromisos, una vida compartida con otra persona, y tomaste decisiones basándote en eso. Ashley bajó los ojos, incapaz de mantener el contacto visual. Asintió débilmente, un reconocimiento silencioso de la verdad. Pero eres joven, continuó Rebecca, y claramente fuiste manipulada por alguien que debería haber sabido mejor. Así que te daré algo que él nunca me dio. Una oportunidad de salir de esto con algo de dignidad. Ashley levantó los ojos, sorpresa y confusión mezclándose en su expresión. «Vas a dejar este evento ahora», instruyó Rebecca,
su voz firme pero no cruel. Vas a llamar a un coche, vas a irte a casa y vas a reflexionar seriamente sobre tus elecciones de vida. Y si eres inteligente, aprenderás que las cosas materiales compradas con dinero cuestionable nunca valen el precio de tu integridad. Por un momento, Ashley se quedó quieta, procesando. Luego asintió de nuevo, más enfáticamente esta vez. Gracias, me voy ahora. Ella comenzó a alejarse, pero Rebecca la llamó una vez más. Ashley. La joven rubia se detuvo, girándose parcialmente. El vestido, dijo Rebecca con calma, fue comprado con dinero robado. Técnicamente, es propiedad de mi empresa. Puedes quedártelo como recuerdo de esta noche, como un recordatorio de que las acciones tienen consecuencias, pero te sugiero que nunca más lo uses. Ashley tragó saliva, asintió una última vez y prácticamente corrió hacia el salón principal, sus tacones altos golpeando rápidamente contra el mármol pulido de la terraza. Y entonces solo quedaron Rebecca y Matthew, solos bajo las linternas japonesas flotantes, con los ángeles brillando como un mar de estrellas terrestres en el valle de abajo. Las otras parejas en la terraza se habían retirado discretamente, sintiendo que el momento siguiente no era para espectadores casuales. Matthew parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. Sus hombros estaban encorvados, la confianza artificial que siempre proyectaba completamente evaporada. Cuando finalmente habló, su voz era casi inaudible. «Lo arruiné todo, ¿verdad?» «Sí», respondió Rebecca simplemente. No había necesidad de elaborar. No sé cuándo o cómo esto empezó a salirse de control. Continuó, más para sí mismo que para ella. Al principio era solo. Atención. Ella me hacía sentir relevante, admirado. Y tú siempre estabas tan ocupada, tan enfocada en tus clientes, en tus negocios. Empecé a sentirme como un accesorio en tu vida. Rebecca sintió que la ira volvía a hervir, pero la mantuvo controlada. ¿Entonces la solución era traicionarme y robarme? ¿Convertirme en la villana de la narrativa que creaste para justificar tus elecciones egoístas? No, admitió Matthew, finalmente encontrando el valor para mirarla a los ojos. No había justificación. Tomé decisiones terribles, impulsadas por la inseguridad y un ego frágil. Y ahora voy a pagar por ellas. Sí, lo harás, asintió Rebecca. Y el pago comienza ahora. Mañana por la mañana te mudarás del apartamento. Tendré los documentos de divorcio preparados para finales de semana. Y sobre los $87,000, tienes dos opciones: devolver todo en los próximos 30 días o presentaré una denuncia penal por fraude y apropiación indebida. Matthew asintió mecánicamente, completamente derrotado. ¿Y mi empresa? ¿Mis clientes? Tus clientes eran contactos míos para empezar, dijo Rebecca con frialdad. Y después de esta noche, después de que lo que pasó aquí inevitablemente circule por los círculos sociales de Beverly Hills, dudo que muchos quieran seguir haciendo negocios contigo. Pero eso no es problema mío. Tú creaste esta situación. Tú te encargarás de las consecuencias. Ella se giró para irse. Luego se detuvo, mirando hacia atrás una última vez. ¿Sabes cuál es la parte más triste de todo esto, Matthew? Realmente te amaba. Construí mi vida en torno a nosotros, a nuestro futuro juntos. ¿Y lo tiraste todo por la borda? ¿Por qué? ¿Por sentirte relevante? ¿Por la atención superficial de una chica que apenas conocía el mundo? Matthew no tenía respuesta. Las lágrimas finalmente comenzaban a formarse en sus ojos. La realidad completa de lo que había perdido finalmente penetrando sus capas de negación y autoengaño. Rebecca no esperó a ver si lloraría. Ya había derramado demasiadas lágrimas por aquel hombre. Se dio la vuelta con decisión y caminó de regreso al salón principal,
cada paso firme y resuelto, dejando a Matthew solo en la terraza con los restos de su vida y matrimonio. Mientras entraba en el salón, la música la envolvió de nuevo, el murmullo de conversaciones y risas reanudándose. Richard Harrison la vio de lejos y asintió con la cabeza, una mirada interrogante en sus ojos. Rebecca sonrió y le devolvió el saludo, señalando que todo estaba bajo control, porque lo estaba. Por primera vez en meses, Rebecca sentía que tenía el verdadero control de su propia vida. Rebecca atravesó el salón principal con la cabeza erguida, permitiéndose finalmente sentir el peso de lo que acababa de suceder. Cada paso era una afirmación silenciosa de su fuerza, pero por dentro, las emociones comenzaban a desbordar las barreras cuidadosamente construidas. Necesitaba un momento, solo un momento de privacidad, antes de regresar completamente al papel de consultora financiera brillante e inquebrantable. Encontró refugio en una pequeña biblioteca en el segundo piso, un espacio que Richard le había mostrado durante un recorrido por la mansión meses atrás. Las paredes forradas de estanterías de caoba contenían volúmenes raros de primeras ediciones, y el ambiente olía a cuero envejecido y a páginas antiguas. Una única ventana de vidrio arqueada ofrecía vistas a los jardines iluminados de abajo, donde las fuentes bailaban bajo luces de colores. Rebecca se permitió hundirse en un sillón de cuero cerca de la ventana, finalmente soltando la respiración que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Sus manos temblaban ligeramente mientras ponía el bolso de mano en su regazo, y las observó con un distanciamiento clínico, como si pertenecieran a otra persona. 7 años. 7 años de su vida invertidos en un matrimonio que Matthew había descartado como si fuera desechable. No eran solo los meses recientes de traición lo que dolía, sino la forma en que él había reescrito toda su historia en su mente, convirtiéndola en la villana negligente para justificar sus propias fallas de carácter. Las lágrimas vinieron entonces, silenciosas y cálidas, deslizándose por sus mejillas y manchando la seda roja del vestido Elie Saab. No intentó detenerlas, permitiéndose esos minutos de vulnerabilidad lejos de las miradas juzgadoras y las cámaras de móvil siempre presentes. Un suave sonido en la puerta la hizo levantar los ojos rápidamente, limpiándose el rostro con el dorso de las manos. Patricia Harrison estaba parada en la entrada, sosteniendo 2 copas de champán, su expresión transmitiendo comprensión maternal, sin hacer preguntas invasivas. «Richard me dijo que podrías estar necesitando un momento», dijo Patricia suavemente, entrando y cerrando la puerta tras de sí. «Y quizás compañía, o simplemente champán. A veces es difícil saber cuál es más necesario». Rebecca aceptó la copa ofrecida, forzando una sonrisa agradecida. «Gracias por todo, por recibirme esta noche, por no hacer preguntas». Patricia se sentó en el sillón adyacente, sus propias manos sosteniendo la copa con elegancia practicada. «Mi querida, cuando llegas a mi edad y vives en este mundo el tiempo suficiente, aprendes a reconocer ciertos patrones. No tienes que contarme nada que no quieras, pero debes saber que este es un espacio seguro». El silencio se estableció entre ellas, cómodo y no exigente. Rebecca tomó un sorbo de champán, sintiendo las delicadas burbujas explotar suavemente en su lengua. Su mente ya se estaba reorganizando, procesando los próximos pasos prácticos que necesitaría tomar. Abogado de divorcio, revisión de todas las cuentas conjuntas, cambio de contraseñas, separación completa de activos. ¿Puedo preguntar algo? Patricia finalmente rompió el silencio, su voz amable. Rebecca asintió, preparándose para la inevitable pregunta sobre Matthew. ¿Cómo lograste mantener tanta compostura allí abajo? Te observé cuando Richard hizo el brindis. Vi algo pasar por tus ojos. Pero permaneciste absolutamente serena, profesional. ¿Eso es entrenamiento o pura fuerza de voluntad?
Rebeca consideró la pregunta, sorprendida por su naturaleza. Ambos, supongo. Pasé años negociando con hombres que intentan intimidarme en salas de reuniones, que asumen que por ser mujer soy menos capaz o fácilmente manipulable. Aprendí a crear una armadura, una versión de mí misma que es inquebrantable en público. ¿Y cuándo se quita la armadura?, preguntó Patricia, gesticulando sutilmente hacia las lágrimas que se secaban en el rostro de Rebeca. Entonces solo soy humana, admitió Rebeca, su voz quebrándose ligeramente. Alguien que acaba de descubrir que su matrimonio era una mentira, que confió en la persona equivocada, que fue robada y traicionada por la persona que prometió amarla. Patricia extendió la mano, cubriendo la de Rebeca con la suya, el gesto maternal y reconfortante. ¿Sabes lo que veo cuando te miro? Veo a una mujer que transformó la traición en poder, que podría haberse quedado en casa llorando, pero eligió enfrentar la situación con la cabeza en alto. Esto no es solo fuerza, Rebeca. Es coraje. Las palabras penetraron la armadura de Rebeca más profundamente de lo que esperaba, trayendo una nueva ola de emoción que ella tragó con esfuerzo. No me siento valiente. Me siento exhausta, traicionada. Como si los últimos 7 años fueran un completo desperdicio. No lo fueron, dijo Patricia firmemente. Construiste una carrera extraordinaria en esos 7 años. Estableciste una reputación, conexiones, una experiencia que nadie puede quitarte. El matrimonio puede haber fallado, pero tú no fallaste. Rebeca lo consideró, permitiendo que la verdad de las palabras se asentara. Patricia tenía razón. Matthew podría haber destruido el matrimonio, pero no había tocado sus logros profesionales, su identidad construida a través de trabajo arduo y decisiones inteligentes. ¿Qué harías tú?, preguntó Rebeca impulsivamente. ¿Si estuvieras en mi posición? Patricia dio un largo sorbo a su champán, sus ojos distantes como si accedieran a recuerdos antiguos. Hace 20 años, descubrí que Richard tuvo una breve aventura con una socia de negocios. Nada tan calculado o prolongado como lo que tú enfrentaste, pero traición es traición. Rebeca la observó sorprendida, sin esperar aquella confesión. Tuve una elección, continuó Patricia. Podría haberme ido, tomado la mitad de todo, empezar de nuevo. O podría haberme quedado y reconstruir. Elegí quedarme, pero bajo mis propios términos. Richard pasó años demostrando que merecía una segunda oportunidad, y yo me aseguré de nunca perder mi propia identidad en el matrimonio de nuevo. ¿Te arrepientes?, preguntó Rebeca. No, respondió Patricia sin dudar. Pero mi situación era diferente. Richard mostró remordimiento genuino, hizo terapia, se transformó completamente. Tú, Matthew. Hizo una pausa delicada. Parece haber creado toda una narrativa donde tú eres la culpable. Eso no es alguien listo para un cambio real. Rebeca asintió, sintiendo que la confirmación externa validaba lo que su instinto ya sabía. No había salvación para ese matrimonio. Matthew había cruzado líneas que no podían ser deshechas, no solo con la traición física, sino con el robo, las mentiras, la completa distorsión de su realidad compartida. ¿Entonces qué hago ahora?, preguntó Rebeca, más para sí misma que para Patricia. ¿Ahora? Patricia se levantó, alisando su vestido Chanel. Ahora terminas tu champán, retocas tu maquillaje y vuelves allí abajo. Tienes nuevos clientes potenciales esperando, conexiones que hacer, una reputación que seguir construyendo. No dejes que te robe nada más, especialmente no esta noche. Rebeca miró por la ventana, observando a los invitados que circulaban por los jardines iluminados de abajo. Pudo ver a Ashley saliendo por la entrada lateral, una figura solitaria caminando rápidamente hacia la calle,
donde esperaban los coches privados. Matthew también estaba en algún lugar abajo, probablemente escondido en un rincón, tratando de evitar más confrontaciones. Pero Rebecca no necesitaba evitar a nadie. No tenía nada de qué avergonzarse. Levantándose, caminó hasta un espejo ornamentado en la pared opuesta. Su reflejo mostraba los estragos de las últimas horas, rímel corrido, ojos rojos, pero también algo más. Había determinación en su mirada, una dureza recién forjada que no estaba allí cuando se despertó esa mañana. Patricia apareció detrás de ella en el reflejo, extendiéndole un pañuelo de seda bordado. Para el maquillaje. ¿Y Rebecca? ¿Vas a superar esto? No de inmediato, no sin dolor, pero lo harás. Y del otro lado, serás aún más fuerte de lo que eres ahora. Rebecca aceptó el pañuelo, limpiando cuidadosamente los restos de rímel, recomponiendo su apariencia con movimientos practicados. Aplicó labial fresco de su clutch. Se ajustó el collar de diamantes. Verificó que el vestido rojo aún caía perfectamente sobre sus curvas. Cuando se giró para enfrentar a Patricia de nuevo, era la versión pulcra y profesional de Rebecca Winters la que estaba de pie allí, con la armadura firmemente en su sitio. ¿Lista?, preguntó Patricia con una sonrisa alentadora. ¡Lista!, confirmó Rebecca, sorprendiéndose al darse cuenta de que era verdad. Bajaron juntas, Patricia sirviendo como escudo silencioso y símbolo de alianza. Cuando entraron al salón principal, varias cabezas se giraron, curiosidad mal disimulada en muchos rostros. Los chismes ya habían comenzado a circular. Rebecca podía sentirlo por la forma en que la gente cuchicheaba detrás de manos discretas, pero en lugar de retroceder, caminó directamente hacia el centro del salón, aceptando otra copa de champán de un camarero que pasaba. Richard la vio e inmediatamente se acercó, su rostro mostrando preocupación paternal. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja, posicionándose de tal forma que bloqueaba parcialmente a Rebecca de la vista de los más curiosos. Sí, lo estoy, respondió Rebecca, y por primera vez esa noche creyó completamente en sus propias palabras. De hecho, estoy mejor de lo que he estado en meses. A veces no te das cuenta del peso que llevas hasta que lo sueltas. Richard estudió su rostro por un momento. Luego asintió satisfecho. Los Vanderbilt te estaban buscando. Y los Morrison también. Esa pareja del sector tecnológico. Todos quieren programar consultas. Entonces, vamos a hacer negocios, dijo Rebecca, su sonrisa volviéndose más genuina. Después de todo, para eso vine. Y mientras se movía por el salón, conversando con clientes potenciales, intercambiando tarjetas de visita, riendo educadamente de chistes de negocios, Rebecca sentía algo nuevo crecer dentro de ella. No era solo alivio o venganza satisfecha. Era liberación. Matthew había sido revelado por lo que realmente era, y al hacerlo, había liberado inadvertidamente a Rebecca de una prisión en la que no se había dado cuenta de que vivía. Una prisión de expectativas no correspondidas, de amor unilateral, de confianza mal depositada. Al otro lado del salón, lo vio tratando de escabullirse discretamente hacia la salida, sus hombros encorvados en derrota. Parte de ella sintió una punzada de algo que podría haber sido lástima, pero pasó rápidamente. Rebecca se volvió hacia Charles Vanderbilt, quien estaba describiendo los desafíos de inversión que enfrentaba su empresa farmacéutica, y se sumergió por completo en la conversación. Porque esto era real. Esto era sólido. Su carrera, su experiencia, su valor independiente de cualquier relación. La noche siguió girando a su alrededor, música y risas y el tintineo de cristal contra cristal. Y por primera vez en mucho tiempo, Rebecca se permitió simplemente existir en ese momento, libre del peso de un matrimonio que ya estaba muerto mucho antes de lo que ella había admitido. El futuro se extendía ante ella,
incierto pero lleno de posibilidades. Y Rebecca Winters estaba más que lista para encontrarlo. La mañana siguiente trajo una claridad fría que Rebecca no esperaba. Se despertó en su apartamento en Century City, el lado izquierdo de la cama conspicuamente vacío, las sábanas aún perfectamente lisas como lo habían estado durante días. Matthew no había vuelto a casa después del baile, y Rebecca descubrió que no lo echaba de menos. Lo que sentía era un extraño tipo de ligereza, como si finalmente se hubiera quitado unos zapatos apretados después de años de incomodidad. La luz de la mañana californiana entraba por las ventanas panorámicas, dorada e implacable, iluminando cada rincón del apartamento que ahora se daría cuenta de que sería solo suyo. Curiosamente, esta perspectiva no traía miedo o soledad, sino algo cercano al alivio. Su teléfono vibraba constantemente sobre la mesita de noche. Rebecca lo cogió, esperando mensajes desesperados de Matthew, pero encontró algo completamente diferente. Diane había enviado una serie de textos durante la noche y la madrugada. Rebecca, tienes que ver esto. Las redes sociales están en un frenesí. Charles Vanderbilt ya ha llamado 3 veces pidiendo agendar una reunión. Victoria Chen quiere transferirte toda la gestión de activos de la familia. La oficina está recibiendo llamadas desde las 7 de la mañana. Rebecca deslizó los enlaces que Diane había enviado. Aparentemente, varios invitados del baile habían sido testigos o escuchado sobre la confrontación en la terraza. Pero en lugar de la humillación pública que Matthew temía, la narrativa que emergió en las redes sociales y los círculos de chismes de Beverly Hills era completamente diferente. Rebecca Winters, la consultora financiera que transformó fortunas de la élite de Los Ángeles, expuso al marido infiel que le robaba para mantener a su amante en el baile benéfico más exclusivo del año. Decía una publicación viral en el Instagram de una influencer de la sociedad. Otro de un blog de chismes de lujo. Cuando mantener la clase encuentra justicia. Como una de las mentes financieras más brillantes de Beverly Hills, manejó la traición conyugal con absoluta dignidad. La gente no hablaba de escándalo o vergüenza. Hablaban de fuerza, de una mujer que se negó a ser victimizada en silencio. Los comentarios eran mayoritariamente favorables. Mujeres compartiendo sus propias historias de traición, admirando la forma en que Rebecca había manejado la situación. Y había más. Ashley había borrado todas sus redes sociales durante la noche. Matthew también estaba completamente desconectado, pero el daño a su reputación ya estaba hecho. Varias publicaciones mencionaban su nombre, describiéndolo como el hombre que había robado a su propia y exitosa esposa para impresionar a una joven amante. El teléfono sonó en la mano de Rebecca. Era Diane. ¿Viste los mensajes? La voz de su asistente estaba cargada de energía nerviosa. Los vi. ¿Esto es real? Completamente real. Rebecca, tu teléfono de negocios no para de sonar. Tengo una lista de 17 personas queriendo consultas, incluyendo 3 nombres a los que nunca podrías llegar normalmente. Aparentemente, todo el mundo quiere trabajar con la mujer a la que Richard Harrison llama genia financiera y que tiene un coraje de acero. Rebecca se levantó de la cama, caminando hacia la ventana. Los Ángeles se extendía ante ella, la ciudad despertando bajo el sol de la mañana. Diane, ¿puedes empezar a programar las reuniones? Y llama a Jonathan Reeves en el bufete de abogados Morrison & Associates. Necesito a los mejores abogados de divorcio de Los Ángeles. Ya lo hice. Puede recibirte hoy a las 3. Eres increíble. Lo sé. ¿Y Rebecca? Estoy orgullosa de ti. Lo que hiciste anoche fue valiente. Tras colgar, Rebecca tomó un baño largo y caliente, dejando que el agua lavara no solo el cansancio físico, sino simbólicamente los últimos vestigios del matrimonio que había terminado. Mientras se vestía para el día, eligiendo un traje Armani gris oscuro que transmitía autoridad sin arrogancia,
reflexionó sobre cómo su vida había dado un giro de 180 grados en menos de 24 horas. Ayer era una consultora financiera exitosa, atrapada en un matrimonio moribundo que no tenía el valor de enfrentar. Hoy era una mujer libre, con más oportunidades profesionales de las que podría haber imaginado, y una historia de supervivencia que resonaba con miles de personas. El bufete de abogados Morrison & Associates ocupaba 3 pisos de un rascacielos en el centro de Los Ángeles. Jonathan Reeves era conocido como el abogado de divorcios más implacable de la ciudad, alguien que protegía los intereses de sus clientes con ferocidad quirúrgica. Él la recibió en una sala de conferencias con vistas a la ciudad. Un hombre de unos 50 años, con cabello gris perfectamente cortado y gafas de montura discreta que poco hacían para suavizar su mirada penetrante. «Señorita Winters», comenzó, gesticulando para que ella se sentara. O debería decir señora, aunque imagino que prefiere lo primero después de lo que sucedió. «Rebecca está bien», respondió ella, sentándose y colocando su portafolio sobre la mesa. Jonathan abrió un archivo digital en su tableta. «Hice mi investigación después de la llamada telefónica de su asistente. Casada desde hace 7 años con Matthew Winters, sin hijos, activos considerables a su nombre, incluyendo el apartamento en Century City, una cartera de inversiones sustancial y una exitosa empresa de consultoría financiera». «Correcto», confirmó Rebecca. «¿Y el señor Winters?», preguntó Jonathan, sus dedos deslizándose por la pantalla. «Su empresa de inversiones inmobiliarias parece haber tenido un rendimiento mediocre en los últimos años. Veo aquí que la mayoría de sus clientes vinieron a través de sus conexiones». «Sí, lo ayudé a establecer prácticamente todo su negocio». Jonathan tomó notas rápidas. «¿Y sobre la tarjeta corporativa?». Su asistente me envió los extractos. $87,000 en transacciones no autorizadas. Exactamente. Eso nos da una base excelente. Fraude, malversación de fondos, ruptura completa de la confianza fiduciaria. Jonathan se reclinó en su silla, estudiando a Rebecca con interés profesional. «Sinceramente, Rebecca, este es uno de los casos más claros que he visto. Tienes documentación de todo, testigos del enfrentamiento público y, aparentemente, el apoyo de la opinión pública. Matthew Winters no tiene dónde apoyarse». «Entonces, ¿qué recomienda?». «Divorcio con culpabilidad basada en adulterio y fraude financiero. Usted se queda con todos los activos adquiridos durante el matrimonio, considerando que fueron principalmente financiados por usted. Él no recibe nada más que lo que pueda probar haber contribuido directamente. Y sobre los $87,000, tiene 2 opciones: incluirlos en el acuerdo de divorcio como una deuda que él debe pagar, o procesarlo penalmente». Rebecca lo consideró. La perspectiva de procesar penalmente a Matthew tenía cierto atractivo vengativo, pero reconoció que era la ira hablando, no la razón. «Quiero los $87,000 de vuelta, pero prefiero resolver esto civilmente si es posible. No por él, sino porque no quiero prolongarlo más de lo necesario». Jonathan asintió con aprobación. Un enfoque maduro. «Prepararé los documentos hoy». «Pero, Rebecca, necesito preguntar. ¿Estás preparada para lo que viene? Los divorcios pueden ponerse feos, incluso los más claros. Matthew podría intentar reclamar derechos sobre tu empresa, alegar que contribuyó a tu éxito». «Que lo intente», dijo Rebecca con calma. «Tengo documentación de todo. Registros de cada cliente que traje, cada estrategia que desarrollé, cada hora que trabajé. Él puede alegar lo que quiera, pero los hechos son los hechos». «Esa es la actitud correcta», sonrió Jonathan, claramente satisfecho con su cliente. «Seré franco. He visto a mujeres en situaciones similares, traicionadas y robadas, que aún se sienten culpables,
que aún intentan proteger a los hombres que las lastimaron. Tú no estás haciendo eso, y es refrescante. Rebecca pensó en ello mientras Jonathan continuaba explicando los procedimientos legales. Había esperado sentir culpa, algún impulso de suavizar el golpe para Matthew, de alguna manera compartir la responsabilidad. Pero no lo sentía. Quizás vendría después, cuando la adrenalina de la situación pasara. O quizás no vendría nunca. Porque Matthew había tomado decisiones conscientes, repetidas, a lo largo de meses. No fue un error momentáneo o un lapsus de juicio. Fue una secuencia deliberada de traiciones, mentiras y robos. Y Rebecca no le debía nada más que consecuencias justas. El teléfono de Rebecca vibró con un mensaje. Era de un número desconocido. Vacilante, lo abrió. Rebecca, soy Matthew. Por favor, ¿podemos hablar? Solo hablar, sin abogados, sin enfado. Solo nosotros dos. Una última vez. Me merezco al menos eso. Ella le mostró el mensaje a Jonathan, quien frunció el ceño. No lo recomiendo. Cualquier cosa que digas podría ser malinterpretada o usada en tu contra después. Él no va a conseguir nada de mí, respondió Rebecca. Pero quizás necesito este cierre. Una última conversación, en terreno neutral, solo para finalizar 7 años de forma civilizada. Jonathan claramente no lo aprobaba, pero asintió. Es tu elección. Solo sé cuidadosa. No prometas nada, no firmes nada y, preferiblemente, graba la conversación en tu teléfono. Rebecca programó el encuentro para el día siguiente. En un café discreto en Santa Mónica, lejos de los círculos sociales de Beverly Hills, donde ambos serían reconocidos. Pasó el resto del día en reuniones, conversando con los nuevos clientes potenciales que Diane había agendado, sintiendo su vida profesional expandirse de formas que nunca había imaginado. Victoria Chen quería que Rebecca gestionara todo el portafolio familiar, una cuenta que valía decenas de millones. Los Vanderbilt estaban listos para transferir la gestión completa de sus inversiones farmacéuticas. Cada reunión traía nuevas oportunidades, nuevos desafíos, nueva validación de que su valor existía completamente independiente de Matthew. Cuando finalmente llegó a casa esa noche, exhausta, pero extrañamente energizada, Rebecca encontró una caja en la puerta del apartamento. Dentro había algo de ropa de Matthew, sus productos de higiene, artículos personales. Ninguna nota, ninguna explicación. Solo sus pertenencias, empacadas apresuradamente. Él ya se estaba moviendo. Ya estaba aceptando que aquello era real y definitivo. Rebecca dejó la caja en el vestíbulo y fue a prepararse un té, sentándose en la sala de estar que ahora parecía más grande, más abierta. A través de las ventanas, Los Ángeles brillaba bajo el crepúsculo. Millones de vidas siendo vividas en millones de apartamentos como aquel. Su teléfono sonó. Era Patricia Harrison. Rebecca, querida, estaba comprobando cómo estás. Richard y yo nos preocupamos después de anoche. Estoy bien, respondió Rebecca, y se dio cuenta de que era verdad. Mejor de lo que esperaba, de hecho. ¡Qué bien! Escucha, tenemos una cena íntima el viernes, solo algunos amigos cercanos. Nada formal, solo buena comida y mejor compañía. Nos encantaría tenerte allí. Rebecca pensó por un momento. Parte de ella quería aislarse, procesar todo lo que había sucedido en soledad. Pero otra parte, la parte que estaba comenzando a emerger de las ruinas de su matrimonio, reconocía que el aislamiento no era la cura. Las conexiones sí lo eran. La comunidad sí lo era. Me encantaría ir, dijo ella. Gracias por pensar en mí. Tras colgar, Rebecca caminó hasta el dormitorio y abrió el armario. La ropa de Matthew había sido retirada, dejando solo la suya. El espacio parecía extraño, vacío de una forma que era a la vez triste y liberadora.
Cogió uno de los vestidos que había comprado para sí misma años atrás, pero nunca usado. Un valentino azul marino con detalles de encaje que Matthew había dicho que era demasiado atrevido para ella. Rebecca lo sostuvo contra su cuerpo, observando su reflejo en el espejo. Quizás era hora de usar cosas atrevidas, de ser atrevida, de dejar de minimizarse para encajar en las expectativas de alguien que nunca la valoró verdaderamente. El encuentro con Matthew al día siguiente fue exactamente lo que Rebecca esperaba y temía al mismo tiempo. Él había elegido una mesa al fondo del café, su rostro mostrando los signos de noches mal dormidas, ojeras profundas bajo los ojos, barba sin afeitar. Cuando ella se acercó, él se levantó automáticamente, un vestigio de educación que parecía incongruente con todo lo que había hecho. «Gracias por venir», dijo, su voz ronca. «No estaba seguro de si vendrías». Rebecca se sentó, manteniendo su bolso en el regazo, una barrera física entre ellos. «Dijiste que querías hablar. Entonces, habla». Matthew pidió café para ambos, aunque Rebecca no tocó el suyo. Él revolvía su propia taza nerviosamente, buscando palabras que parecían no querer salir. «Lo arruiné todo», finalmente dijo, haciendo eco de las palabras de la noche del baile. «Sé que ya lo he dicho, pero necesito que entiendas, Rebecca. Realmente lo arruiné todo de una manera que no puedo arreglar». «Sí, lo arruinaste». Ella asintió con calma. «No fue porque tú fueras inadecuada de alguna manera. Te das cuenta de eso, ¿verdad? Fue por mis propias inseguridades, mi ego frágil, mi incapacidad para lidiar con tu éxito mientras yo luchaba». Rebecca lo estudió, buscando señales de manipulación o actuación. Pero todo lo que veía era un hombre genuinamente roto, finalmente enfrentando las consecuencias de sus elecciones. «Matthew, aprecio que reconozcas eso, pero no cambia nada. Me traicionaste, me robaste, y peor aún, transformaste nuestra historia en una narrativa donde yo era la villana. Eso no es algo que se pueda arreglar con disculpas». Él asintió, las lágrimas comenzando a formarse. «Lo sé. No estoy pidiendo perdón ni una segunda oportunidad. Solo quería que supieras que nada de esto fue tu culpa. Fuiste una esposa increíble, una pareja increíble, y lo tiré todo por razones que ni yo mismo entiendo completamente». Se sentaron en silencio por un largo momento, el peso de 7 años de historia compartida pendiendo entre ellos como humo. «Los abogados prepararán los papeles», dijo Rebecca finalmente. «Espero que podamos resolver esto de forma civilizada. Sabes que lo que hiciste fue fraude, Matthew. Podría procesarte».